marcas, señores, no son como son Apple y como son Nike. Son otra cosa. Yo no creo que una marca, ni siquiera Apple y Nike, sea capaz de generar que la gente pase horas con una propuesta de ellas si no empiezan a hacer cosas juntas. Llámenlo cross-fertilization, co-branding o toda esa terminología que, como sea, las marcas viven en nuestra vida juntas. Es hora que se empiecen a juntar para hacernos mensajes que valga la pena pasar tiempo con ellos. Eso no lo va a generar una única marca. Una cosa maravillosa que está pasando y que vamos a entrar en una verdadera globalización y no esta especie de angloamericanización del mundo donde todos teníamos que pensar con las mismas referencias culturales. Es un disparate. Afortunadamente, lo que Internet ha logrado, a pesar de que todavía no se sienta tanto, es que el predominio de la televisión y del cine, la ABC y Hollywood, han moldeado la cultura mundial. Este es un buen ejemplo. Shanghai Tan es una marca oriental que está influyendo el mundo occidental. Estamos también empezando a conocer a Bollywood, como en películas como Slumdog Millionaire. Ahí vemos la influencia que ha tenido Bollywood en el cine que más se ve, que ha ganado 8 Oscars, creo. Es un concepto totalmente nuevo, dirigido al público occidental. Un concepto que antes no habíamos visto, pero que ya existía, por supuesto, en India. Esta nueva forma de pensar realmente no está afectada por esta crisis económica, esta crisis, este colapso comercial. En realidad no ha influido de forma financiera a la gente. De repente nace Internet y vienen unos contenidos, los colocan en digital, los tienen también en papel. El papel no puede medir, no puede morir en cuanto a que es un objeto, viven de eso, es su esencia, es su personalidad. Pero demonios, los contenidos se están difundiendo a través de ese medio líquido que es Internet, incluso pierden la propiedad. Lo que sucede en Internet es que los contenidos fluyen. Los contenidos no están en un lugar fijo, sino que ahora están aquí y luego pueden estar allá, pueden estar brincados, se cambian. ¿Has visto algo en algún lugar y el día siguiente lo ves en otro, se multiplica, desaparece o se transforma? Los contenidos fluyen, se comparten, se embeben y tienen movimiento entre sí. Este hombre de aquí que veis es con cara feroz, no sé por qué. Es Steve Ballmer, que es el máximo responsable de Microsoft, es el sucesor de Bill Gates. Este hombre dijo hace un par de años, creo que fue, dijo una cosa que a mí me llamó la atención hasta el punto que lo recuerdo, ¿no? Y decía, en 10 años todos los medios eran digitales y la publicidad también. A mí me parece verdaderamente una exageración. Yo no estoy nada de acuerdo que en 10 años todos los medios sean digitales y que en 10 años toda la publicidad sea digital. Lo que sí que es cierto es que se está digitalizando el mundo, ¿no? Es que el mundo de la tecnología está llegando a todos los estratos de la comunicación. Pero finalmente es Internet, pero son muchas otras cosas, ¿no? Están como los móviles, las consolas de los videojuegos empiezan a tener publicidad ya. Y es verdad que la publicidad se está expresando a través de múltiples maneras, ¿no? Seguramente eso está fuera de la ortodoxia de esta industria y eso se observa como medios alternativos, se ponen un saco aparte, como si fueran una cosa no controlada que no entendemos, un poco extraña, y cae fuera del modelo de negocio de la publicidad, pero realmente los medios se están multiplicando. A mí, y de ahí el título de la exposición o de la charla, lo entiendo mejor si entiendo de que en vez de tener 1000 medios fragmentados con contenidos compartimentados, tal vez estamos enfrente de un gran medio global, de un gran contenedor de contenido, donde los contenidos fluyen. Ahí dentro de esa gran bola donde están todos los contenidos que los seres humanos de diferentes puntos, momentos y circunstancias podemos consumir, pues se encuentra desde la final de la Champions del otro día hasta un concierto de Coldplay o la última película de un gran realizador.